Muy bien. Mediante estas diapositivas daremos a conocer sobre el derecho a la protección de datos personales. Bienvenidos todos nuevamente y espero sea de su aprecio y de mucha atención para ustedes. Muy bien. Como tenemos el título, es el derecho a la protección de datos personales, autoría de José Orbán Cabrera, estudiante de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación, temas muy importantes que tratará en este punto es sobre el derecho fundamental a la protección de datos personales, asimismo el derecho a la intimidad, derecho a la privacidad, derecho a los datos personales y datos sensibles y sobre la violación a la intimidad. Entonces, mediante esto entendemos que los datos personales es una de las ramas jurídicas más importantes en la actualidad. El Reglamento General de Protección de Datos entró en vigor en mayo del 2018 y conmocionó a Internet, ya que la regulación tiene un alcance extraterritorial que obliga a las organizaciones públicas y privadas de todo el mundo a cumplir con sus normas. La mayoría de los países de América Latina están reformando sus leyes de protección de datos para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos Personales. En este contexto, Ecuador acaba de aprobar la Ley Orgánica de Protección de Datos el 10 de mayo de 2021, con muchas de las mismas disposiciones del RGPD. A pesar de que hubo una transición de 2 años, la aplicación de la ley, las agencias públicas y privadas deben prepararse para cumplir, conscientes de que no se trate solo de un problema legal, sino sobre todo de un problema regulatorio. En sí, la protección de datos personales depende de la gestión de riesgos para proteger de los derechos y libertades. Esto ha cambiado fundamentalmente en las operaciones de seguridad y de la información. En esta sección también analizaremos regulaciones legales, doctrinales, de administración y proyectos relacionados con esta importante rama legal, como ya se les había mencionado anteriormente. Muy bien, entonces a continuación procedemos a presentar algunas de las referencias legales y doctrinarias que han servido de mucho para el respaldo de este derecho, garantizándolo para su perfecta rigurosidad en cumplimiento y protección de datos personales. En nuestro artículo 66 de la Constitución de la República, el derecho fundamental a la protección de datos personales, su artículo número 19, su artículo número 66, numeral 19, perdón, nos dice que el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procedimiento, distribución o difusión de estos datos o información, requerirá la autorización del titular o mandato de la ley. Esto quiere decir que nosotros como personas, dueños de nuestros datos personales, tenemos la obligación de decidir si sí o no entregar este tipo de datos, como son explicados aquí en este artículo. Asimismo, en el mismo artículo 76, donde se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la intimidad personal y familiar, ya que es muy importante tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida familiar, está muy vinculada y esto tiene que ser dentro de un cuadro legal familiar, y esto indica ahí mismo, para que estos derechos sean reconocidos y respetados. Sin embargo, en el artículo 53 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, nos habla sobre el derecho a la privacidad, donde nos dice que el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación, sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros, los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar, y la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas, de conformidad con la ley. Se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada.
Esto quiere decir que los niños, niñas y adolescentes están bajo la tutela de los padres para cuidar de este derecho, de esta protección de datos personales, ya que los niños a veces es un blanco fácil para disipar esta dicha información. Simplemente con su escaso conocimiento en este tema, es muy importante que, que ustedes como padres o personas mayores somos, conozcan de estos derechos. En sí, a veces la información es dada por estos menores y sirve como método para extorsión, manipulación y muchas cosas más que afectan al niño, niña o adolescente. Continuamos. En la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en su artículo 1, nos habla sobre el objeto y la finalidad de los datos personales y datos sensibles, que es la de garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, regula, prevé y desarrolla principios, derechos y obligaciones y mecanismos de tutela. Seguido de su artículo número 11, en donde especializa la norma como los datos personales cuyo tratamiento se encuentre regulado en normativa especializada en materia de ejercicio de la libertad de expresión, sectores regulados en normativa específica, gestión de riesgos, de desastres naturales, seguridad nacional y defensa de Estado, y los datos personales que deban proporcionarse a las autoridades administrativas o judiciales en virtud de las solicitudes y órdenes amparadas en competencias atribuidas a la normativa vigente. Estarán sujetos a los principios establecidos en sus propias normas y corresponda, sea de aplicación favorable. Esto quiere decir que estos datos personales y datos sensibles están resguardados tras la ley y tienen que ser resguardados obligatoriamente en la ley para que sea eficaz y se pueda garantizar el goce de estos derechos. Muy bien. Esperamos un momentito, por favor. Tengo un problema aquí con él. Ya, continuamos. Sin embargo, en el artículo 178 del COIP es muy importante conocer estos tipos de penalizaciones que existen en nuestra normativa legal ecuatoriana, en lo que es en concordancia con la violación a la intimidad, delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar. En el artículo 178 nos habla sobre la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grave, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y video a las que interviene personalmente y cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. Entonces, esto nos garantiza también el goce de estos derechos, ya que la persona que intenta violar nuestra intimidad, violar nuestros derechos personales, se atribuye a derechos que no son, se verá sancionado con una pena privativa de 1 a 3 años según nuestro Código Orgánico Integral Penal. Muy bien, una vez explicadas
las bases normativas, pasamos a las referencias doctrinarias. Es muy importante también conocer el concepto de muchos autores, entre ellos se ha especializado en 5 autores que nos mencionan lo siguiente: el derecho fundamental a la protección de datos personales, nos habla sobre un sistema integral de protección de datos personales basado en la garantía de la seguridad de la información, entendida esta como la implementación de medidas administrativas, físicas y técnicas, enlaces para garantizar y velar por la integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos personales. Ello contribuye a minimizar los riesgos de acciones contra la información personal como robo, alteración, modificación, pérdida total o parcial, transmisiones indebidas o ilícitas, acceso no autorizado y robo de identidad, entre otras personas que pueden lesionar los derechos o libertades de los titulares. Esto, según Arellano López, en su obra literaria El derecho de la protección de datos personales. Asimismo, para Beckett Catala, en la vigilancia de la salud, derecho a la intimidad y COVID-19, en lo que se vio perjudicado por el tema del COVID-19, hubo el semestre de la pandemia, donde muchos se conectaban solo por lo que es internet, Zoom, videollamadas, chats, etcétera. Entonces, esto fue un blanco fácil para violar estos derechos a la protección. Nos habla sobre el derecho a la intimidad, que es el de garantizar el secreto de nuestra esfera de vida personal y, por tanto, veda que sean terceros particulares o poderes públicos quienes decidan cuáles son los contornos de nuestra vida privada. En este sentido, se afirma que se vulnera la intimidad no solamente cuando la penetración en el ámbito propio y reservado del sujeto, sino también en aquellos casos en los que se produzca quebrando de la conexión entre información personal que se recaba y el objetivo para que fue regido. Esto quiere decir que tenemos que estar constantes a lo que nosotros hacemos, ¿no? Publicamos, informamos de nuestra vida personal. Y sin embargo, es a quien nosotros damos ese tipo de información. Para Vistini, Butelli y Scalzini, el influjo del artículo de Warren y Brandeis tiene una dimensión aún más amplia, ya que también se define el contexto colectivo y social que impulsa la protección y el crecimiento de la democracia, en virtud de que el derecho a la privacidad es aquel que ayuda a construir los límites del control del Estado sobre los individuos y a precisar la esencia del significado de la ciudadanía, reflejada en el ejercicio de los derechos políticos, el acceso a la propiedad privada y el uso de bienes privados, entre otros. Esto quiere decir que el Estado, sin embargo, hasta el Estado tiene su límite para acceder a nuestros datos personales. No es que por ser Estado pueda nomás ingresar cuando se le antoje, no. Es más, nosotros a cualquier tipo de persona, sea jurídica, natural, nosotros debemos dar esa autorización porque es nuestro derecho a la privacidad, es nuestro derecho a nuestros datos personales. Asimismo, según Bustos Orellana, en su obra El tratamiento de datos personales en el Poder Judicial de Chile, incluso se basan en doctrinas internacionales sobre el tratamiento de datos personales en el Poder Judicial de Chile, el gran hermano jurisdiccional, donde nos indica que la doctrina define este principio como la facultad de la ley, confiere a toda la persona para imponerse de las actuaciones judiciales, aun cuando no sea litigante interesado en ello, a través de los medios que la misma ley franquea. Es aquí donde nos indica que el Poder Judicial tiene en sus sistemas informáticos de tramitación de causas judiciales una base de datos personales y sensibles de gran valor. Por favor, si me ayudan apagando el micrófono, disculpen que les moleste.
Bueno, continuamos. Donde me quedé ya. Los personales y civiles de la valor. Lo que incluye los datos de todas las materias civiles, penales, de familia, cobranza, laborales, etc. Con ella logra abarcar múltiples aristas de la vida de las personas, de la vida de las personas, a modo que, a modo de ejemplo, podríamos seguir la vida de alguien desde su nacimiento, admirar sus negocios exitosos o en sí el desarrollar esta persona en el transcurso de su vida, ¿no? O sea, nosotros como personas a veces hacemos cosas y no nos damos cuenta que otras nos están observando, nos están siguiendo el paso, están indagando, están preguntando. Es información personal. Con esto quiero decir que nuestra información personal a veces no solo sale de nuestra boca, sino puede salir de otras personas en sí, las personas que nos rodean, que nos conocen, nuestras personas más cercanas. Mucho cuidado con esto. Continuando. En este punto del taller es muy importante que prestar mucha atención, ya que tiene que ver con el tema de las redes sociales. Según Mata Durán, el uso de las redes sociales en la vulneración constitucional de violación a la intimidad en el Distrito San Isidro 2021. Breve a la explicación de esta exposición en el cuadro, les daré a conocer una opinión personal también, ¿no? Entonces, seguimos con en los últimos tiempos se ha visto el crecimiento considerable de redes sociales, intercambiando información privada de forma indiscriminada, sin tener en cuenta que otros puedan emplearla o utilizarla de forma incorrecta. En la actualidad no existe una definición de privacidad única y universalmente aceptada, incluso en ausencia de una definición clara o en la legislación relacionada al uso de las redes sociales, se evidencia que el derecho a la intimidad